¿Qué pasa cuando nadie te expulsa, pero empiezas a desaparecer, por decirlo de alguna manera? Son caídas que no salen en los periódicos, no hay un arresto, no hay un escándalo público, no sales en todos los medios de comunicación, pero en tu mundo concreto desapareces. Un día ocupas un lugar, tienes un nombre, tienes una posición, tienes una presencia, y después, sin que nadie lo declare, algo cambia y empieza a haber silencios que duran más, o miradas que no te sostienen la tuya, o el móvil sonaba y ahora no suena y aparece una sensación muy concreta, como si alguien hubiera bajado la persiana y te hubieran borrado del mapa. Pues vamos a hablar hoy de este tema, pues es un tema serio y de qué pasa en el cerebro cuando pierdes el estatus de golpe, de por qué duele como duele y de qué separa a las personas que se desintegran completamente de las que consiguen atravesarlo, recuperarse sin perder su identidad y sin perder quiénes son. ¿Por qué duele tanto que te aparten o que te borren? Que te aparten del mapa, el rechazo social. Esto no es solo una metáfora del dolor. En muchos casos el cerebro lo vive de una forma que comparte rasgos con el dolor físico. O sea que no te duele solo en la cabeza, te duele de verdad. ¿Por qué? Porque se activan redes neuronales que están implicadas en la dimensión emocional afectiva del dolor. Y esto ayuda a entender por qué la exclusión social, el que te dejen de lado, puede doler tanto aunque no haya un golpe físico. Y esto tiene su lógica. ¿Por qué? Porque durante gran parte de nuestra historia, quedar fuera del grupo no era una tontería, no era una cosa... No, esto implicaba una gran vulnerabilidad. Podías acabar muy mal, sin vida, si te expulsaban. Por eso, cuando hoy perdemos el estatus, la reputación, la visibilidad, cuando te dejan de lado, en muchas personas se enciende una especie de alarma interna profunda y no siempre aparece igual en todo el mundo. A veces puede aparecer como vergüenza, otras veces puede aparecer como rabia o como miedo, o puede ser una mezcla de todo, variando con el momento. Y esto marca diferencias que son importantes porque, por ejemplo, la culpa te dice que hay algo que he hecho mal. La vergüenza te dice que hay algo que está mal en mí. Y no es lo mismo, porque la culpa te señala la conducta, pero en cambio la vergüenza tiende a contaminar la identidad entera, lo que tú crees que eres. Entonces, no solo sientes que cometiste un error, sino sientes que tú eres el error. Y que esto te duele mucho no significa automáticamente que tengas un trastorno. No, muchas veces lo que significa es que has vivido una herida social importante. ¿Qué pasa por dentro cuando por fuera te empiezan a borrar? Te cuento un caso cambiando los datos y le vamos a llamar Javier. Llevaba 20 años en la misma empresa, había crecido allí, tenía equipo, tenía voz, tenía sitio, todo bien, hasta que denunció un día una irregularidad interna. ¿Y qué pasó? No hubo ningún despido, no hubo castigos formales, no pasó nada. Sí que pasó algo, empezó a pasar algo peor, pero para él. Le dejaron de invitar, le quitaron funciones y poco a poco dejó de contar. Seguía yendo al trabajo, seguía fichando, seguía cobrando, pero por dentro ya no estaba en ninguna parte. ¿Qué pasó a continuación? Que empezó a dormir mal, a repasar conversaciones e interpretar gestos, a evitar a la gente, cada vez peor, cada vez que intentaba no pensar en ello, la mente volvía con más fuerza y lo de fuera importaba, sí. Pero el problema es que por dentro estaba organizando una tormenta que hacía todo más difícil todavía. Y aquí hay una imagen que te voy a dar que ayuda a entenderlo. Una ciudad llena de alarmas, ¿de acuerdo? Una alarma salta por un fallo real. Hasta aquí todo normal, ha habido un problema y ha saltado la alarma. Pero luego el sistema empieza a desajustarse y empieza a sonar también cuando hay un vecino normal que está pasando o cuando cae una persiana. Cuando sopla el viento también suena la alarma. Y eso le pasa a muchas personas después de una caída social fuerte. Es algo parecido. El golpe inicial existió, existe, pero después el sistema de alarma interno puede seguir activándose aunque el peligro inmediato ya no sea el mismo. Entonces, aunque no sea tan grande como el cuerpo cree, cualquier detalle se vuelve una prueba. Y un silencio, a lo mejor inofensivo, parece un rechazo,
una pausa parece un juicio, una mirada parece una condena y el cuerpo responde siempre como si siguiera en un peligro constante. Eso no borra el daño externo sí que ha habido, lo que explica por qué por dentro se va formando una tormenta que hace todo peor. Y cuando vives así, no solo lo sufres, empiezas a mirarte a través del golpe real y ese es el verdadero riesgo. No que te hieran una vez, sino que acabas convirtiendo esa herida en tu identidad y aparece algo que es importante. ¿Qué hace que una persona se rompa por dentro y en cambio otra no? Pues no es que una sea más fuerte que la otra o que la otra sea más débil, la diferencia no suele estar ahí. La diferencia está en lo que haces con tu historia. Me explico, hay personas que sufren una caída y acaban fusionándote, se funden con ella. No solo dicen me pasó algo duro, lo que empiezan a decir, esto demuestra lo que soy. Se han fundido, se han fusionado con eso. Y esto es un detalle importante, porque una cosa es perder un puesto o incluso una posición importante de poder, y otra cosa muy distinta es perderte a ti, tu identidad, lo que eres. Cuando te fundes o fusionas con la historia, pues esta historia te absorbe. No te dices he vivido una humillación, lo que te dices es que hay algo mal en mí o que soy inferior. No te dices que he perdido el estatus o mi posición, te dices que he dejado de valer. Eso no es algo superficial, es una trampa, porque el dolor ya no se queda en la experiencia esta que has tenido, sino que se mete dentro, se mezcla con la identidad y esta historia que te cuentas empieza a hablar con tu voz. Te empiezas a identificar con ella y por eso hay que hacer una distinción que importa mucho. Una cosa es que pienses, soy un fracaso, y otra cosa es muy distinto notarlo, o sea, notar el pensamiento. Aparece el pensamiento que me dice que soy un fracaso. Este cambio parece que es pequeño, pero no lo es, porque empieza a haber una distancia mínima que te da libertad. No desaparece el dolor, pero te deja de mandar igual, no te domina tanto. Y aquí está el meollo del tema, que las personas que mejor atraviesan estas caídas no son las que nos sienten, sino son las que no se reducen a lo que ha pasado. Entonces, ¿todas las personas que aguantan un golpe duro o muy duro lo hacen igual? Pues no. Y entender esto también es interesante, es importante, porque aguantar no significa estar bien necesariamente. Primero, hay personas que resisten integrando lo que les pasó. Es decir, les duele, se tambalean, pero poco a poco van consiguiendo entenderlo, colocarlo y seguir adelante sin convertirlo en toda su identidad. A veces, por ejemplo, es que alguien pierde un trabajo, que es importante, sufre mucho, toca fondo durante un tiempo, pero acaba pudiendo decirse que fue una caída dura, me afectó, pero esa no era toda mi valía. Esto sería una integración. En segundo lugar, hay otras personas que resisten blindándose. No se hunden, siguen funcionando, pero se endurecen. ¿Esto qué significa? Que se vuelven más frías, más desconfiadas, más combativas, y en la práctica esto se vería como que alguien, por ejemplo, sale muy herido de una traición y desde entonces decide no depender de nadie. Aparentemente por fuera parece que es muy fuerte, pero por dentro vive siempre a la defensiva. En tercer lugar, otros se dividen por dentro, cumplen, trabajan, responden, pero por una parte siguen funcionando, mientras por otra se quedan congelados o apartados, se han dividido. Por ejemplo, alguien sufre una humillación fuerte, pero vuelve al trabajo, hace lo que toca, pero por dentro se ha desconectado. Funciona así, pero no termina de estar ahí. En cuarto lugar, otras personas resisten porque tienen un propósito muy fuerte. Tienen una responsabilidad, tienen una causa, tienen una misión, y un caso típico sería, por ejemplo, alguien que está viviendo una situación durísima, pero sigue en pie. ¿Por qué? Porque siente que tiene que cuidar de sus hijos, tiene que sacar adelante su familia o quiere mantenerse fiel a algo que considere irrenunciable, sus valores, y esto no hace que le duela menos, no es así, pero sí organiza su sufrimiento, le da un sentido.
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que no toda resistencia protege igual. Es decir, que hay formas de resistir que te sostienen, pero hay otras que te permiten aguantar, sí, pero a costa de alejarte de ti mismo o de ti misma. Por eso la cuestión no es solo si resistes, si estás resistiendo, la cuestión es cómo estás resistiendo. Y precisamente por eso recuperarte no solo consiste en aguantar, consiste en reconstruirte de una forma que sea lo menos destructiva posible. Y ahora que hemos entendido los mecanismos, pues vamos a lo práctico. ¿Y qué haces cuando sientes que te han borrado pero no quieres desintegrarte por dentro? Pasos. El primer paso. Lo primero es no tomar grandes decisiones. Lo primero que hay que hacer es recuperar un poco de suelo, de base. Antes de pensar en qué hacer con tu vida, pues conviene bajar la activación. Porque un sistema de alarma no piensa con claridad. No puedes estar activado o activada. El primer paso es regular tu sistema nervioso. No es negar qué pasó. No es para hacerte el fuerte ni la fuerte. Es para que el cuerpo deje de empujarte todo el tiempo hacia abajo, hacia el abismo. A veces ayudan cosas muy simples. Por ejemplo, el respirar más lento, caminar sin el móvil, el reducir estímulos, el dormir un poco mejor, el volver a comer con horario más normal. Esto no lo va a resolver todo, por supuesto, pero puede devolver algo de margen, darte un margen. Segundo paso, separar el hecho de la identidad. ¿Esto ha pasado? Sí. ¿Esto duele? Sí, también duele, está claro. Pero que te hayan apartado no significa que tú seas descartable, son cosas distintas. Que hayas perdido un sitio no significa que hayas perdido tu valor. Esto hay que metérselo un poco en la cabeza. Aquí mejor hay que hacer un gesto mental concreto. Dejar de decir soy esto y empezar a decir estoy viviendo esto. No parece gran cosa, pero cambia la posición desde la que te hablas a tu propio interior. Y esto importa mucho. Porque cuando cambia el lenguaje, a veces también cambia el lugar desde el que empiezas a reconstruirte. Estos pasos no sustituyen una ayuda profesional cuando ha habido un impacto muy profundo, pero sí que pueden ayudarte a recuperar algo de base, algo de suelo. Y desde aquí puedes empezar a reconstruir. ¿Y cómo empiezas a reconstruirte sin fingir que no te duele? Pues con el tercer paso, que consiste en reducir el foco. Cuando alguien cae, suele mirar solo a una pantalla. ¿Qué pantalla? La de la pérdida. ¿Y qué pasa? Pues que todo gira alrededor de esa pantalla. Lo que perdiste, lo que dijeron, lo que cambió, lo que ya no vuelve, esa película. Cuanto más miras esta pantalla, esta película, más grande se vuelve, más se amplifica. Por eso es importante abrir otras pantallas. No para distraerte, no para negar, es para no quedar atrapados en una sola versión de ti. Si te quitan un uniforme, no te quitan el cuerpo entero. Si te quitan un rol, no te quitan toda la persona. Eres más que el despacho que ocupabas o ese puesto que tenías, más que ese grupo, más que ese lugar. A veces toca preguntarse algo que es muy simple. ¿Quién soy yo además de eso? ¿No? En cuarto lugar, recuperar agencia pequeña, capacidad de decisión, no algo épico ni un plan maestro, sino algo pequeño. Decidir qué, hacer la cama, responder un correo pendiente, salir a caminar, ordenar una mesa, cumplir una hora. La agencia no siempre vuelve con una gran decisión, esta capacidad de decidir con intencionalidad. Muchas veces viene con un gesto mínimo que le muestra al cuerpo que todavía sabes hacer algo. Y esto importa porque cuando todo parece que se derrumba, hacer algo concreto puede ser el primer ladrillo para empezar a construir. El quinto paso, pues buscar utilidad, no para demostrar tu valor a toda costa, ni para mendigar aprobación, sino para volver a conectar con algo que es valioso desde donde estás, ¿no? En muchos entornos, a medio plazo, ser útil protege más que intentar brillar. O sea, no hace falta impresionar. Aquí lo que hace es volver a ser fiable con algo concreto. A veces también la reconstrucción, ese primer ladrillo, también empieza por ahí. No con prestigio, sino con presencia, no con aplausos, sino con consistencia, poco a poco, para rehacer vínculos, confianza.
aparte del reconocimiento perdido. Y todo esto nos va a llevar a una idea final. ¿Qué significa de verdad no desintegrarte cuando te borran del mapa? No significa volverte de piedra, ni que no te duela, ni que no te importe. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que una caída no decida por completo quién eres. Que un rechazo no escriba tu identidad. Que una pérdida de estatus no se convierta en una pérdida de lo que tú realmente eres por dentro. Entonces, ¿qué es la resiliencia real? La resiliencia real no es endurecerte, el volverte con una piedra, no. Es no tener solo una fuente de valor. ¿Y por qué? Porque cuando todo tuyo depende de un único lugar, de un único rol, de una única mirada, cualquier golpe amenaza con llevárselo todo por delante. Pero cuando amplías quién eres, pues el golpe dolerá, sigue doliendo, sí, pero ya no te borra por completo. Es decir, te hiere, pero no te define. Y esa diferencia lo cambia casi todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambia? Porque entonces ya no vives solo para recuperar el sitio que perdiste, sino que empiezas a reconstruir algo que es más importante. Una identidad que no dependa del aplauso, del cargo o del lugar que otros te conceden. Es decir, que a veces salir adelante no es volver al lugar en el que estabas, es dejar de confundir tu valor con ese lugar, con el mapa del que te borraron. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Pues no intentes reconstruir tu vida entera si estás en esta situación. Pues recupera solo un poco, 1 metro cuadrado del suelo, el de hoy, y si te estás aislando mucho, te quita el sueño durante semanas, te sientes que te deshaces por dentro, pues no lo lleves solo. Hay que pedir ayuda y si hace falta profesional, y esta es una buena decisión. Cuídate.